Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de la materia de Cálculo 2. Esta vez para iniciar un tema nuevo, pero ya conocido porque, bueno, todos nosotros ya sabemos en qué consiste este proceso de lo que es la derivación de funciones. Pues bien, nuestro capítulo 4 se refiere a eso, a las derivadas parciales, esta vez en el espacio de R3. Bueno, entonces acá vamos a ir considerando algunos aspectos de inicio, algunas definiciones fundamentales. Voy a considerar un dominio que le voy a poner de nombre U, que es un subconjunto de R2, y F una función de dos variables reales. Vale decir, F está definida en el dominio U, que es subconjunto de R2, sobre el conjunto de los números reales. Las imágenes van a ser números reales. Va a ser el conjunto de los números reales, que déjame corregir acá esta parte. Ahí está. Entonces, si yo considero un elemento en función de las variables x y y, entonces voy a tener como imagen un elemento z que es función de x y y. Bueno, pero el motivo de nuestros estudios son las derivadas parciales. Obviamente en un punto x0 y y0 que pertenece al dominio de la función. Entonces, estas definiciones tú las vas a recordar porque de la misma manera se había definido la derivada en cálculo 1. Mira, la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0 y y0 viene dada por la derivada de la función respecto de x. Para utilizar la derivada parcial utilizamos pues el símbolo de la letra griega delta minúscula. La delta mayúscula pues es un triángulo como en el nombre del canal, ¿no? Pero la letra griega delta minúscula pues es así, una D pero medio curveadita, ¿verdad? Entonces, así se representan las derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x en el punto P es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta x, y0 menos f de x0 y y0 entre delta x. Obviamente el denominador no puede ser 0, y este delta x acá lo estamos definiendo como la diferencia, un valor muy chiquito seguramente, x menos x0, y tiene que ser distinto de 0. No puede existir, ¿no? Una división por 0, se produciría un infinito y estaríamos en otra cosa. Por lo tanto hay que cuidar que el denominador no sea 0. Y igual, análogamente, la derivada parcial de f respecto de y en este punto, la derivada, ahí utilizamos los deltas minúsculas de f respecto de y en p, límite esta vez cuando delta y tiende a 0, de f de x0, y0 más delta y, el y es el que se incrementa aquí, menos f de ese mismo punto entre delta y, teniendo en cuenta de que delta y no sea 0. Bueno, estamos estudiando entonces las derivadas parciales en funciones en R3. Entonces, una función en R3, la función z igual a f de x de y, me forma una superficie en R3. Y su dominio va a estar en R2, vale decir, en el plano x y podemos definir ese dominio. Mira, aquí estoy considerando el punto x0 y y0. Acá estaría en el plano x y estaría el punto x0 y y0. Pero este plano va a tener su imagen, z0. Obviamente acá pues yo puedo colocar, ¿no? Z0 es igual a la imagen del x0 y y0, que va a ser, bueno, la coordenada en z llegaría a ser, ¿verdad? La coordenada en z. Bueno, en ese puntito, que es un punto de la superficie, imagínate todo esto como una superficie que tiene como coordenadas x0, y0, z0. Mira, cuando definíamos derivada en una variable, teníamos una curva y la derivada era una tangente a la curva en un punto. Ahora, bueno, ya no va a haber una recta tangente, va a haber un plano tangente. Imagínate, estas dos rectas L1 y L2 constituyen el mismo plano, ¿verdad? Un plano que, imagínate, se apoya justo en este puntito x0 y y0. Entonces yo puedo definir rectas tangentes a la superficie, una paralela al eje X, esta L1 está paralelo al eje X, y esta L2 es paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces, estas dos rectas van a constituirse también en elementos del plano tangente. Entonces,
Lo que hay acá es un plano, eso es lo que tienes que imaginarte. Y ya sabes, un plano está definido, su ecuación, pues, en función a su normal. Bueno, enseguida vamos a estar definiendo pues el concepto de lo que es gradiente, bueno, más bien en próximas sesiones vamos a definir lo que es la gradiente, que nos va a dar el vector normal justamente en este puntito, el vector que es perpendicular a estas dos rectas, por lo tanto a la superficie. Cosas muy interesantes entonces. Ya, bueno, entonces aquí se puede observar el punto. Mira, aquí se me han formado unos dos planos. No sé si puedes distinguir este plano. Ese es el plano, lo estoy llamando plano 2, x igual a x0, ¿verdad? Este plano. Y aquí el plano 1, y igual a y sub 0, paralelo al eje x. En cambio el otro plano es paralelo al eje y. Entonces los dos coinciden ahí en ese punto, ¿verdad? Coinciden en ese punto. Bueno, entonces, sea f, definida en un dominio U de R2 sobre R, su gráfico es el conjunto de puntos tales que la gráfica de f está constituida por las ternas ordenadas x, y y f de x, y. Esto es, a este también le llamamos z, ¿verdad? A este también le llamamos z, que pertenecen a R3, obviamente, tales que z es imagen de estos dos. Z es f de x, y x, y pertenece al dominio de la función, y todo esto pues son puntos de R3. Tal como nos da una idea pues esa representación. Pues del gráfico que acabamos de revisar podemos obtener las ecuaciones de esas rectas tangentes L1 y L2. Tú sabes, cuando nosotros queremos describir la ecuación general de una recta, en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Describimos las ecuaciones generales de los dos planos, cuya intersección pues resulta esa recta. Entonces todo esto lo habíamos estudiado en el capítulo de cuando habíamos pues estudiado las ecuaciones de las rectas. Bueno, entonces esa ecuación de la recta L1 pues se va a expresar como la ecuación de dos planos. Mira, el plano con normal n1, que es la derivada parcial respecto de x, 0, menos 1. Entonces tú sabes, la ecuación de una recta, bueno, en este caso sería z menos 0 igual a la pendiente por x menos x0. ¿Qué es la pendiente? La derivada parcial en este caso. Entonces la primera ecuación sería z menos 0 igual a la derivada parcial de f respecto de x, evaluada en x0 y y0. Hay que evaluarlo, esto te va a dar un numerito, por x menos x0. Y la segunda ecuación, y igual a y0, ese plano que también lo habíamos graficado, ¿verdad? Está en nuestro gráfico muy explícito. Por lo tanto, tú sabes, una recta está caracterizada por su vector director. Y el vector director va a ser precisamente el resultado del producto vectorial de estas dos normales. Haciendo las operaciones, pues tendríamos lo siguiente, que va a tener como vector director 1, 0 y la derivada parcial de f respecto de x evaluada en x0 y y0. Bueno, del mismo modo, la recta L2 pues va a tener como ecuación z menos z0 igual a la derivada parcial de f respecto de y en x0 y y0, esto es un solo valor, por y menos y0. Y la otra ecuación x igual a y. El primero es un plano con normal n1 igual a 0, derivada parcial respecto de y menos 1, y el segundo es un plano con normal 1, 0, 1. Haciendo el producto vectorial de n2 por n1, pues tenemos estas componentes del vector director de L2. Tú sabes, una recta está descrita, o sea, su componente principal, su vector director, es como una partecita de la recta que te indica que tiene todas las características de la recta en sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, el B sería 0, 1 y la derivada parcial de f respecto de y evaluada en x0 y y0. Y bueno, pues esas dos rectas tangentes, como habíamos visto anteriormente, en ese punto x0, y0, z0, me definen un plano tangente. Y eso es pues lo que voy a determinar su ecuación. Entonces, los vectores tangentes A y B, recuerda, A es vector director de la recta L1, B vector director de la recta L2. Pues generan un plano tangente a la superficie en ese punto, x0, y0, z0, cuya normal sería este vector. Y tú sabes, cuando hemos estudiado la ecuación del plano, ¿qué es lo que le caracteriza? Su normal, precisamente, ¿verdad? Entonces,
su normal, el b por a, el producto vectorial, me va a dar como resultado este vector. Derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, menos 1. Entonces, la ecuación del plano tangente en la superficie z igual a f de x y en el punto x0, y0, z0, vendría dado por este producto escalar. ¿Recuerdas? Así se determina la ecuación de un plano, un producto escalar. Hablamos de esa condición de perpendicularidad, ¿verdad? Por eso es igual a 0. Entonces aquí está el vector normal por, esta es la expresión vectorial, ¿no? El punto general menos las coordenadas del punto donde estamos queriendo calcular, del punto de tangencia. Entonces esto sería, haciendo las operaciones, x menos x0 por la derivada parcial respecto de x, más y menos y0 por la derivada parcial respecto de y. Y aquí tendríamos menos z0 igual a 0. Sería la ecuación del plano tangente, que se la puede conseguir de esta forma. En una futura sesión vamos a estar estudiando ya el concepto de lo que es gradiente. Y la gradiente, ¿a qué no te imaginas qué es? Pues sí, la gradiente es el vector normal. Así es que con el concepto de gradiente también tranquilamente podremos estar calculando pues la ecuación del plano tangente. Bueno, ¿cuáles son las reglas para determinar las derivadas parciales? Veamos. Sea z una función de dos variables, x y se desea calcular sus derivadas parciales, vale decir la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Pues bueno, para calcular la derivada parcial de f respecto de x, se deriva respecto de x y se considera la variable y como constante. Muy fácil, muy simple. En el inciso b, para calcular la derivada parcial de f respecto de y, se deriva respecto de y esta vez y se considera la variable x como un valor constante. En general, si tuviésemos una función de n variables, no solo dos, ¿verdad?, que fuesen n, entonces se deriva respecto de la variable considerada, x y z, no sé, considerando al resto de las variables como valores constantes. Y listo, así de simple. Y vamos con los ejemplos. El ejemplo 1 me pide calcular, hallar las derivadas parciales de la función z igual a f de x y igual a x menos y entre x más y. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Tenemos que, al calcular la derivada parcial de f respecto de x, pues considera que estoy derivando respecto de x. Olvídate de y es una constante. Bueno, entonces, mira, este es un cociente. Derivada del numerador respecto de x. 1, ¿verdad? 1, aquí está. Por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de x. 1 también. Por el numerador sin derivar entre el cuadrado del denominador. Listo, ya está todo. Hacemos los productos. Entonces aquí voy a tener x más y menos x más y. Se van a cancelar pues las x. Mira, x con esta x. Me va a quedar 2y entre x más y al cuadrado, ¿verdad? Muy simple. Hacemos lo propio respecto de la variable y. Derivada del numerador respecto de y. Aquí está, menos 1, ¿verdad? Por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador. Menos 1 va a ser. Este menos es por lo que es cociente, por si acaso. Por el numerador sin derivar, entre el cuadrado del denominador, y va a pasar algo muy similar a lo que ocurre aquí arriba, quienes se simplifiquen esta vez las y's. Entonces voy a tener menos x menos 2x entre x más y al cuadrado, que sería la derivada parcial de f respecto de y. Así de fácil se deriva. Vamos con otro ejercicio. Igual, las derivadas parciales. Esta vez la función es raíz cuadrada de x al cuadrado menos y cuadrado. Bueno, no te olvides la regla de la cadena. Tienes que hacer trabajar perfectamente. En nuestro curso pues ya no nos preocupamos de la técnica de derivación. Se supone que eso ya lo hemos estudiado en el curso previo. Entonces simplemente tenemos que tener el cuidado de que si estoy derivando respecto de x, considerar y como constante, y si es respecto de y, considerar x como constante. La derivada se puede anotar también así, de z o de f, eso tú decides, no hay problema. Entonces la derivada de la raíz cuadrada, tú sabes que es 1 sobre 2 veces la misma raíz cuadrada. Bueno, 1 sobre 2 veces la misma raíz cuadrada. Por la derivada del argumento de la raíz. Como estoy derivando respecto de x, sería por la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Muy bien, hacemos las simplificaciones.
el 2 con el 2, este 2 con este 2, ¿verdad? Entonces me queda x entre raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Lo propio es respecto de y. Primero la derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz. Por la derivada del argumento, como estoy derivando respecto de y, va a ser de este menos y cuadrado menos 2y. Ahí lo tienes. Entonces también se simplificará el 2 con el 2, pero me va a quedar menos y entre la raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado, que sería la derivada parcial de z respecto de y. Continuamos con el ejemplo número 3, hallar las derivadas parciales de la función z igual a e elevado a la seno de y sobre x. Bueno, para derivar respecto de x consideramos a y como una constante nada más. Derivada de e elevado a una función sigue siendo e elevado a la misma función, pero por la derivada de este exponente. La derivada del seno es el coseno, en este caso del coseno de y sobre x, por la derivada de y sobre x. Esto es como decir y por x a la menos 1. Su derivada sería y por x a la menos 2, o sea, y entre menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos. Entonces esto yo lo voy a colocar adelante, menos y entre x al cuadrado, por y a la seno de x, seno de y entre x por coseno de y entre x. Ya está. Algo parecido con la derivada parcial de z respecto de y, va a ser e a lo mismo, exacto, coseno de lo mismo. Hasta ahorita todo está igual, pero ahora llega el momento de derivar el argumento del seno. Esta vez es respecto de y. Entonces, mira, hay que derivar y sobre x respecto de y. 1 sobre x directamente. Muy bien, entonces este 1 sobre x lo estoy acomodando algebraicamente para que se vea bien por estas dos funciones. Ya, eso sería la derivada parcial de z respecto de y. Entonces, no te distraigas. Siempre considera respecto de qué variable estás derivando. Vamos con otro ejercicio. Me dicen f de x de y es raíz cuadrada de x por y más x dividido entre y, pero me piden una cosa más. Ya no solamente las derivadas parciales. Dice evalúa en el punto 2,1. Muy bien. Entonces, calculo la derivada parcial y posteriormente hago la evaluación. Bueno, la derivada parcial tengo una raíz. Entonces, ya sabes, la derivada de una raíz cuadrada es 1 entre 2 veces la misma raíz cuadrada. La misma raíz cuadrada. Por la derivada del argumento. La derivada de x por y respecto de x es y solamente. De x entre y también sería 1 sobre y su derivada. ¿Verdad? Fácil. Muy bien, esta es la derivada. Pero ahora me interesa saber cuánto vale en 2,1. Entonces, donde dice x, reemplázale 2 y donde dice y, reemplázale 1. Entonces, aquí está y, por ejemplo, ¿no? Esto lo voy a colocar en el numerador de una vez. Entonces voy a tener 1 más 1 sobre 1, dividido entre 2, x vale 2 por 1 más 2 entre 1. 1 más 1 es 2, aquí 2 por 2 más 2 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces aquí haciendo las simplificaciones me sale 1/2. Listo. Ahora, respecto de y. Bueno, como es la misma raíz, va a ser también 1 entre 2 veces la misma raíz. Se parecen lo mismo. Pero ahora, respecto de y. Respecto de y, mira, x por y, deriva respecto de y, x. X solamente. Ahí está. Y acá está. Esto sería como decir, tal vez ayuda, decir, esto es x por y a la menos 1. Entonces, como estoy derivando respecto de y, va a ser menos x y a la menos 2. ¿Verdad? O x y así, menos x y a la menos 2. Y esto se expresa como menos x entre y al cuadrado. Y de ahí sale, de aquí sale este menos x entre y al cuadrado. Muy bien, momento de dar valores. X vale 2, y vale 1. Entonces aquí x vale 2, menos 2 entre 1, 2 menos 2, 0. Y es 0. Lo único que no tendría que valer 0 aquí abajo, pero ya sabemos porque esto va a ser como aquí arriba. 2 por 2, 4, 0 cuartos sería. 0 cuartos es 0. Entonces serían los valores de las derivadas parciales evaluadas en el punto 2,1. Vamos con un quinto ejemplo. Hallar las derivadas parciales de la función f de x y igual a x más y menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado en el punto 3,4. Muy bien, derivamos respecto de x, bueno, de esta x será su derivada 1, del y desaparece, menos la derivada de la raíz, ya sabes que es 1 sobre 2 veces la misma raíz, pero por la derivada del argumento.
como estamos derivando respecto de x, de esta x al cuadrado su derivada sería 2x, porque esto vendría a ser constante, no tiene derivada respecto de x. Muy bien, entonces aquí vemos que se puede cancelar este 2 con este 2, y al final tendríamos 1 menos esta x que sobrevive, aquí está, x entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Ahora sustituimos 3 y 4, donde dice x3, ¿no? Y donde dice y4. Esta raíz cuadrada es muy singular, porque es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, 25. Raíz de 25 es un valor exacto, 5. Entonces tendríamos 1 menos 3 quintos, que es 2 quintos. Ya está. Muy parecido respecto de y. Ya te habrás dado cuenta, esta x no produce derivada, esta y es 1, menos la derivada de la raíz. La derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz cuadrada. Por la derivada del argumento. En este caso, esta x cuadrado no produce derivada, pero esta y cuadrado sí, sería 2y. Pasa igual que en lo de arriba, solo que esta vez con y, ¿verdad? Muy bien, entonces la derivada parcial de f respecto de y sería 1 menos y entre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Bueno, queda sustituir el punto 3,4, donde dice x3, donde dice y4. Entonces tendríamos 1 menos y vale 4, no te olvides, aquí la misma raíz cuadrada de arriba, ¿no? Esto yo ya sé que vale 5. Entonces va a ser 1 menos 4 quintos, que es 1 quinto el valor que me están pidiendo. Muy bien, paso al ejemplo número 6. Me dan la función z igual en el numerador x coseno de y menos y coseno de x, y en el denominador 1 más seno de x más seno de y. Me dicen calcular las derivadas parciales de z cuando x y valgan 0. Bueno, eso es positivo, ¿no? Porque tú sabes que coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces cuando aparezcan esos valores van a darse muchas simplificaciones que lo van a reducir bastante el problema. Muy bien. Tengo entonces derivada de un cociente, pero en el numerador hay un producto, ¿no? Entonces, procederemos. Bueno, en realidad en el numerador hay dos productos, ¿no? Pero bueno, a ver, derivada del numerador respecto de x. Esto es derivable, va a ser coseno de y, nada más. Esto también es derivable, menos y, derivada del coseno, es el seno, es menos el seno, ¿verdad? Este menos, con la derivada del coseno que es menos seno, se vuelve más seno, ya. Por el numerador sin derivar, copiarlo igualito. Menos la derivada del denominador, lo único derivable es este seno, derivada del seno, coseno. Por el numerador sin derivar, se lo copia igualito. Entre el cuadrado del denominador, ¿verdad? Es el mismo, pero elevado al cuadrado. Ya está. No intentes simplificar, no vale la pena, déjalo así. Ahora sustituí todo lo que dice x y y con ceros, ¿verdad? Y ya nos vamos dando cuenta de algunas cosas. Coseno de 0, 1, seno de 0, 0, seno 0, 0, seno 0, 0. Aquí mira, tengo coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, pero multiplicado por 0, 0 menos 0, 0, 0 por este 1, esto se va. En el denominador, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, entonces 1 más 0 es 1, al cuadrado sigue siendo 1, el denominador es 1. ¿Y qué tengo en el numerador? Mira, esta parte se ha ido porque esto es 0 por 1, 0 por 1, todito es 0, por esto 0. Esto se fue, no sirve. Aquí sobrevive este 1. 1 más 0, 1. Acá lo mismo sobrevive este 1. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. 1 menos 0, que era todo esto. 1. 1 entre 1, que era el denominador. El resultado es 1. Fácil, muy simple, te vas a dar cuenta. Hacemos lo mismo en el denominador. Y mira lo que tengo. Entonces, derivada respecto de y esta vez. Respecto de y. El coseno de y, sí, su derivada del coseno menos seno, pero por el x, ¿verdad? Menos x seno y. Menos respecto de y, solamente me va a quedar coseno. Listo, por el denominador sin derivar, lo copiamos igualito al denominador. Menos derivada del denominador, esto es derivable respecto de y, coseno de y, la derivada del seno de y es coseno de y, por el numerador sin derivar. Entre el cuadrado del denominador, que es lo mismo que en el de hace rato, que la derivada parcial de z respecto de x, es lo mismo. Ahora sustituimos ceros por todo lado, menos 0 por seno de 0, menos coseno de 0, 1, seno 0, etc. ¿verdad? Etcétera.
Entonces ya sabemos que coseno de 0 es 1 y aquí pasa, o sea, te encuentras con lo mismo que te has encontrado arriba. Por ejemplo, esta parte es coseno de 0 es 1, pero esto vale 0 menos 0, 0, esto desaparece. Y ya sabes que aquí también en el denominador, ya sabes, porque es idéntico, 1 más 0, 1 al cuadrado 1, el denominador vale 1. Entonces esto vale 1, esto de aquí vale 0, entonces por acá debe estar la solución. Aquí tengo menos 0 por 0, eso es 0. Menos 1, se salva. Menos 1. Esto vale 1 más 0, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Esto vale 0. Menos 1 menos 0 sigue siendo menos 1. Entre 1, el resultado es menos 1, que lo colocamos de esta manera. Entonces, arriba vale 1 y abajo vale menos 1 la evaluación de la derivada parcial respecto de y en 0, 0. Muy bien, llegamos al momento pues de dejar la tarea para que tú también tengas que practicar por tu cuenta y bueno, pues quedes fino en este tema que no es nada complicado porque tú ya aprendiste a derivar en la materia de cálculo 1, ¿verdad? Así es que pues ponerte al tanto en las derivadas, ponerte práctico es lo único que requieres. Estamos proponiendo 4 ejercicios. El inciso A, z igual a x al cubo más y al cubo dividido entre x al cuadrado más y cuadrado. Inciso B, una función interesante, z igual a x elevado a la y. En el inciso C, con arcoseno. Por ahí tenemos que recurrir a tablas. Arcoseno de raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero estamos seguros de que las derivadas van a ser expresiones muy simples. Y finalmente el logaritmo natural de la tangente de x entre y. Bueno, pues eso es para que vayas practicando. Cuando nos estemos volviendo a ver, pues estarás presentando, entregando esta tarea. Bueno, agradecerte tu atención e invitarte a participar del próximo video con una nueva sesión. Vamos a seguir hablando de derivadas parciales en el transcurso de la próxima semana.